gente viviendo en coches, niños creciendo en barrios rodeados de adicción, abandono y sobredosis. De hecho, no son barrios, son ciudades. En varios municipios de Pensilvania ya mueren más personas por las drogas que las que nacen. Mientras el resto del mundo sigue pensando en Pensilvania como la tierra de la histórica Filadelfia, las montañas verdes, los Amish y la Campana de la Libertad, quienes viven allí saben que la realidad es otra. Hay ciudades destrozadas, ayuntamientos sin dinero, ni para tapar los baches, hospitales sin médicos, barrios sin escuelas. ¿Y la gente? Envejeciendo, enfermando, abandonada. La verdad es que gran parte de Pensilvania se ha convertido en un agujero profundo. Un estado que lleva la fama de ser la cuna de la democracia, pero que hoy parece más un retrato del colapso estadounidense. Y es este lado el que Bello Mundo te va a mostrar ahora. La Pensilvania que no aparece en las guías, que no sale en las fotos, pero que existe y que se está hundiendo. Número 1. Postal. Pensilvania es ese tipo de lugar que adora posar bien en las fotos. Para quien lo ve desde fuera, parece el estado de los sueños. Ciudad histórica, bosques bonitos, interior bucólico, tradición a raudales. Todo muy limpio, muy patriótico, muy ejemplar. Allí se encuentra Filadelfia, esa ciudad que siempre dice que fue donde todo comenzó. Fue allí donde se firmó la Constitución, donde se hizo sonar la famosa Campana de la Libertad, donde se fundaron museos para recordar al mundo entero que la democracia nació allí. Y Pittsburgh, que en su día fue una ciudad industrial y sucia hasta los huesos, hoy intenta venderse como una ciudad universitaria, moderna y rediseñada. En el interior, la imagen sigue siendo digna de una postal. Comunidades Amish que parecen congeladas en el tiempo, campos verdes, montañas hermosas y pequeñas ciudades, donde todo el mundo se conoce por su nombre. Pensilvania se vende como el corazón tradicional de Estados Unidos. Un estado que habría logrado equilibrar lo antiguo y lo nuevo, lo urbano y lo rural, la tradición y el progreso. Pero nada de eso muestra lo que realmente importa. Porque fuera del circuito turístico, la historia es otra. La verdadera Pensilvania es un estado con una población envejecida, ciudades estancadas en el tiempo, infraestructuras que se desmoronan y una desigualdad que crece a ojos vistos. Lo que queda en muchos lugares es cansancio, abandono y grietas que nadie quiere mostrar. Es por esas grietas por donde vamos a entrar ahora. Pero antes, tenemos que contarte el pasado para que entiendas el presente. Número 2. Historia. Para entender la Pensilvania actual, hay que retroceder en el tiempo, porque el agujero en el que se ha metido el estado no surgió de la nada. Todo comenzó en el siglo XVIII, cuando el territorio fue colonizado por ingleses, alemanes, holandeses y escoceses, que vinieron a ocupar una tierra fértil y estratégica. La región creció rápidamente y pronto se convirtió en escenario de los principales acontecimientos de la independencia de los Estados Unidos. La ciudad de Filadelfia, por ejemplo, fue donde se firmó la Declaración de Independencia. Durante mucho tiempo fue considerada el verdadero corazón político del país. Pero fue en el siglo XIX cuando Pensilvania se convirtió en una potencia industrial. Las minas de carbón, las acerías, los ferrocarriles y los astilleros movían millones de dólares. Ciudades como Pittsburgh experimentaron un crecimiento explosivo. Los empleos se multiplicaron, los sindicatos se fortalecieron y el Estado se convirtió en sinónimo de progreso. Pero toda esa riqueza tenía fecha de caducidad. A partir de la década de los 70, la industria estadounidense comenzó a perder fuerza y la globalización aceleró el traslado de las fábricas a países con mano de obra más barata. Pensilvania, que dependía en exceso del acero, el carbón y la industria pesada, entró en declive.
El desempleo aumentó, los ingresos municipales se redujeron, los servicios públicos comenzaron a fallar, y lo que era símbolo de prosperidad se convirtió en un estado marcado por el estancamiento. Hoy en día, Pensilvania sigue cargando con este legado de forma desigual. Algunas ciudades se han reinventado, otras se han quedado en el camino, se han detenido en el tiempo, se han secado por dentro, y de ellas vamos a hablar ahora. Número 3. Ciudades que se derrumbaron por dentro. Hay ciudades en Pensilvania que implosionaron en silencio. No fue de golpe ni con estrépito. Fue poco a poco, como un edificio que se va agrietando hasta que no puede soportar su propio peso. Reading, Scranton, Johnstown, Chester. Todas ellas tuvieron su apogeo, con fábricas a pleno rendimiento, sindicatos fuertes y escuelas públicas llenas de alumnos. Hoy viven a la sombra de lo que fueron. Estas ciudades se han acogido a un programa conocido como Acto 47, una especie de último recurso creado por el propio gobierno estatal para intentar evitar que los municipios al borde de la quiebra se conviertan definitivamente en fantasmas. Entrar en este programa es casi como firmar una sentencia de muerte. Significa que los ingresos no alcanzan ni para cubrir los servicios básicos, que la población se ha marchado y que la deuda se ha convertido en un agujero imposible de tapar. Algunas incluso han salido oficialmente del programa, pero salir no significa recuperarse. Muchas solo han aprendido a sobrevivir con menos y, en algunos casos, con casi nada. Los recortes afectaron a todo: educación, salud, transporte, alumbrado. Lo que se ve hoy en estas ciudades son barrios enteros desiertos, escuelas cerradas, comercios con las puertas bajadas y familias que intentan seguir adelante donde ya no hay ninguna estructura. En algunos lugares, la mitad de los inmuebles están vacíos o condenados. Las fábricas, que eran el corazón de la economía local, se marcharon hace décadas, y las inversiones que prometieron para sustituirlas nunca llegaron. Y si la ciudad se hunde, imagínese quién vive allí. Número 4. Desempleo. Cuando cerraron las fábricas, mucha gente pensó que era solo una fase, que las ciudades se las arreglarían, que los empleos volverían, pero no volvieron. Lo que ocurrió fue todo lo contrario. Pensilvania perdió su fuerza industrial, y con ella llegaron décadas de desempleo, abandono y creciente desigualdad. En abril de 2024, la tasa oficial de desempleo en el estado rondaba el 4%, una cifra que, a primera vista, parece baja, pero ese promedio oculta los extremos. En condados pobres, como Forest, Cambria y Fayette, el desempleo supera el 7%. En cambio, en zonas con universidades o centros tecnológicos, como Montgomery o Center, la tasa apenas alcanza el 2%. Esta brecha entre regiones ricas y pobres es un retrato de la desigualdad estructural de Pensilvania. Y también tiene color. Los residentes negros, latinos e indígenas enfrentan tasas de desempleo mucho más altas que los blancos no hispanos. Además, trabajan más en empleos informales, ganan menos y tienen menos acceso a beneficios básicos, como el seguro de desempleo y la asistencia médica. En el fondo, el problema no es solo la falta de empleo, es la falta de oportunidades reales. Muchos jóvenes terminan la secundaria sin perspectivas de futuro. Los cursos técnicos son escasos en las regiones más afectadas y, cuando surgen vacantes, exigen cualificaciones que pocos han tenido la oportunidad de adquirir. Pero la crisis del desempleo no termina en la puerta de la fábrica, se extiende por las calles. Número 5. La crisis de la vivienda y las personas sin hogar. Cuando se pierde el empleo, suele perderse también la vivienda.
Primero se atrasa el alquiler, luego llega el aviso de desahucio, hasta que se pierde el techo. La persona que antes pagaba sus facturas y acudía puntualmente al trabajo se ve durmiendo en un coche, en un albergue abarrotado o en una tienda de campaña en medio de la calle. La crisis de la vivienda, que ya se ha extendido por varias partes de Estados Unidos, ha llegado con fuerza a Pensilvania. Y ahora es evidente en los centros urbanos, en los barrios periféricos e incluso en las ciudades más pequeñas del interior. En 2024, el número de personas sin hogar en el estado superó las 14.000, un aumento de más del 12% con respecto al año anterior. Solo en Filadelfia había más de 4.300 personas en situación de calle, casi 1.000 de ellas durmiendo directamente en la acera. Kensington, que ya era un barrio vulnerable y una zona predominantemente de bajos ingresos y clase trabajadora, se ha convertido en símbolo del colapso urbano, con campamentos improvisados, basura acumulada y familias enteras viviendo a la intemperie. Y lo más impactante es que gran parte de estas personas trabajan, pero aún así no pueden pagar el alquiler. El Estado tiene hoy un déficit de más de 130.000 viviendas asequibles. Faltan viviendas populares y sobran inmuebles vacíos especulados por grandes grupos. Hay edificios desocupados a un lado de la calle y gente durmiendo en el suelo al otro. Los más afectados son siempre los mismos: ancianos, madres solas, ex-convictos, trabajadores precarios. La cola para conseguir un refugio puede durar meses. Y, cuando no hay ningún sitio a donde ir, la calle se convierte en la única opción. Algunas ciudades, en lugar de resolver el problema, prefieren castigar. Criminalizan a quienes montan tiendas de campaña, desalojan a la gente por la fuerza, imponen multas. Pero nada de eso resuelve el problema estructural. Y en esos campamentos urbanos, en medio del caos y el abandono, se esconde una crisis aún más letal. Número 6. La crisis de los opioides. La verdad es que las tiendas de campaña en las aceras no solo albergan la pobreza, esconden una epidemia silenciosa que mata a miles de personas cada año. La crisis de los opioides se ha convertido en una tragedia aparte, y en Pensilvania ya está cambiando el paisaje de barrios enteros. En 2023, más de 4.700 personas murieron por sobredosis en el estado. Una vida perdida cada 2 horas. 8 de cada 10 muertes estuvieron relacionadas con los opioides. Y el villano tiene nombre: fentanilo. Una droga sintética extremadamente fuerte, barata y prácticamente imposible de controlar. Pero no se detuvo ahí. Empezaron a circular por las calles drogas aún más peligrosas, como las nitacenas, una mutación más potente de los opioides comunes, y la silacina, un tranquilizante veterinario que causa heridas graves y no responde a los antídotos. Todo mezclado, todo vendido clandestinamente, y todo consumido por personas que, a menudo, solo querían aliviar el dolor. En barrios como Kensington, la adicción ya forma parte del día a día. Personas tiradas en el suelo a plena luz del día, niños rodeados de jeringuillas, familias sin estructura alguna. Es el retrato de un colapso que va más allá de la salud pública. Es social, económico, racial. Porque la epidemia tiene color y clase. Los datos muestran que los negros, los indígenas y otras minorías mueren más por sobredosis que los blancos no hispanos. No por casualidad, sino por abandono. Son estas comunidades las que tienen menos acceso al tratamiento, son más criminalizadas y tienen menos posibilidades de empezar de nuevo. El Estado recibirá parte de los miles de millones de indemnizaciones contra las empresas farmacéuticas. Pero ni siquiera eso es consenso. Algunas ciudades quieren usar el dinero para reforzar la seguridad con cámaras y vigilancia policial. Otras defienden la reducción de daños, como distribuir naloxona, el antídoto para la sobredosis, en máquinas automáticas. Pero la demanda es tan grande
que ninguno de estos programas puede hacer frente por sí solo. Los profesionales de la salud están agotados. Los refugios y centros de tratamiento están abarrotados. Y cada día se destruye una familia más. Esta crisis pone de manifiesto lo que ha fallado: la salud, el mercado laboral, la vivienda y, sobre todo, el cuidado de las personas. Porque donde falla el Estado, llegan las drogas. Y llegan con fuerza. Y ya que hemos empezado a hablar de las desigualdades que atraviesan todo esto, ahora es el momento de afrontar otro problema tan antiguo como actual: los conflictos raciales que siguen estallando en medio de este escenario. Número 7. Desigualdades sociales y conflictos. La desigualdad en Pensilvania no comenzó ayer. Viene de lejos, con raíces que atraviesan siglos. En el siglo XIX, el Estado era visto como un bastión de la lucha abolicionista. Filadelfia, por ejemplo, albergaba periódicos activistas, iglesias negras y una red de resistencia que ayudaba a los esclavos a escapar del sur. Allí funcionaban importantes puntos del llamado Underground Railroad, el camino clandestino hacia la libertad. También fue en Pensilvania donde tuvo lugar la batalla de Gettysburg, uno de los enfrentamientos más sangrientos y decisivos de la Guerra Civil estadounidense. Un momento que, en teoría, selló el fin de la esclavitud y reforzó el ideal de igualdad en el país. Pero la historia que comenzó con la promesa de justicia tomó otro rumbo. El escenario cambió y lo que era una lucha abierta por la libertad se convirtió en una guerra silenciosa, disfrazada de estadística. Una guerra hecha de prejuicios, exclusión y abandono. Y lo peor es que mucha gente finge que no está sucediendo. En 2023, el Estado registró casi 300 delitos de odio denunciados al FBI. Es casi el doble de lo registrado 2 años antes. La mayoría tuvieron motivaciones raciales o étnicas. Las principales víctimas: negros, asiáticos, latinos, judíos, musulmanes. Y los ataques van desde agresiones físicas hasta pintadas en escuelas, destrucción de templos religiosos y amenazas en redes sociales. La intolerancia ha ganado rostro, voz y territorio. Las autoridades estatales ya han alertado de que los grupos extremistas se están extendiendo por todo el estado. No solo en las grandes ciudades, sino también en las zonas rurales empobrecidas. Y esto no es casualidad. La radicalización encuentra espacio precisamente donde faltan empleos, escuelas, asistencia, donde el sentimiento de abandono es mayor que cualquier promesa de progreso. Es un ciclo peligroso. La frustración se convierte en ira, la ira se convierte en discurso de odio, y el discurso de odio se convierte en ataque. Mientras tanto, quienes más necesitan protección son precisamente aquellos que están en el punto de mira de la intolerancia. Y pensar que este es el mismo Estado que un día se enorgulleció de luchar por la libertad. Número 8. Salud, envejecimiento y crisis asistencial. Mientras los jóvenes se enfrentan al desempleo y a las sobredosis, otro drama se extiende en silencio por Pensilvania: el envejecimiento de la población. Hoy en día, más de 1 de cada 5 habitantes tiene más de 65 años, y en las zonas rurales esta proporción es aún mayor. Con pocos nacimientos y muchos jóvenes marchándose, el Estado está envejeciendo rápidamente, y solo. El problema es que nadie parece estar preparado para ello. El sistema sanitario ya da señales de colapso. Más de 400.000 personas dependen de la asistencia domiciliaria, pero cada mes faltan cuidadores para cubrir más de 100.000 turnos. Son personas que necesitan ayuda para levantarse, bañarse, comer, y simplemente no hay nadie que les atienda. En los hospitales, la situación también es crítica. La mayoría de las salas de urgencias funcionan por encima de su capacidad. En las residencias de larga estancia,
más de la mitad ya rechazan nuevos pacientes por falta de personal. Se estima que el Estado necesita más de 2.600 profesionales solo para cubrir lo básico. Y, si nada cambia, este déficit puede dispararse en los próximos años. Quienes aún trabajan en este sector cargan con todo el peso sobre sus espaldas. Jornadas largas, salarios bajos y poco reconocimiento. La mayoría son mujeres, muchas de ellas inmigrantes, que realizan un servicio esencial que casi nadie valora. Y lo peor, la asistencia domiciliaria, que debería ser una alternativa digna, se está convirtiendo en un lujo. Y hay un riesgo real en el horizonte. Si el Congreso de los Estados Unidos recorta parte de los fondos de Medicaid, el Programa Federal de Salud para Personas Pobres y Ancianas, Pensilvania podría perder más de $3.000 millones en financiación. Este debate ya ha llegado al Congreso y, si se produce el recorte, el colapso será inevitable. Número 9. Medio ambiente y contaminación. Para cerrar nuestro recorrido por el lado oscuro de Pensilvania, hay un enemigo invisible que nadie puede ignorar: la destrucción del medio ambiente. Durante décadas, el Estado fue el motor de la industria estadounidense, con carbón, acero y energía sucia. Pero ese legado tuvo un alto precio. Un informe reciente publicado por el Penn Environment Research and Policy Center, una organización estatal sin ánimo de lucro, reveló que solo 12 fábricas, conocidas como la docena sucia, son responsables de casi el 20% de las emisiones de gases contaminantes en todo el estado. Solo 2 centrales eléctricas, alimentadas con carbón, vertieron más de 14 millones de toneladas de dióxido de carbono en un solo año. Y los efectos se notan en el aire que respiramos. Pittsburgh fue catalogada como una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos en 2024. Filadelfia también recibió una calificación de F en calidad del aire. E incluso regiones rurales, como el condado de Lancaster, se enfrentan a partículas tóxicas que flotan sobre los cultivos y las casas. El agua también se ha convertido en un problema grave. Un estudio reciente ha encontrado productos químicos peligrosos en más del 70% de los ríos y arroyos del estado. Se trata de los llamados químicos eternos, sustancias que no se degradan y se acumulan en el cuerpo humano, pudiendo causar cáncer, desequilibrios hormonales e incluso infertilidad. En varias ciudades, escuelas y complejos habitacionales descubrieron demasiado tarde que el agua de los pozos ya estaba contaminada. En el interior, la preocupación ahora son las empresas de gas natural. La fracturación hidráulica, esa técnica de romper el suelo con presión para extraer gas, sigue realizándose en zonas residenciales. Y lo que mucha gente teme es que esto también esté contaminando el agua que abastece a los hogares. Es decir, lo que se vende aquí es una tierra de tradición, equilibrio y progreso. Pero lo que se esconde detrás de la postal es un estado marcado por las crisis. Si las autoridades siguen haciendo la vista gorda, el futuro de Pensilvania puede ser aún más tóxico que el pasado industrial que intenta dejar atrás. Y con esto, terminamos nuestro viaje por el lado oscuro de Pensilvania. Ahora cuéntanos en los comentarios, ¿conocías esta otra cara del estado estadounidense? Si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta y suscríbete aquí, en Bello Mundo. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.